placer y un honor estar presente aquí en esta convención de profesores de ciencias naturales, porque me recuerda mucho algunas otras cosas en las que participé que no están mencionadas, aunque dicen que el currículum es más por, uno sabe, ¿qué dicen? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero una de las cosas participé hace ya muchos años con un equipo para reescribir y renovar los libros de texto de educación primaria en el área de ciencias sociales, y colaboramos entre científicos naturales y científicos sociales para ver de qué manera podríamos mejorar los libros de texto de una manera más integrada y no tan fragmentada como era tradicionalmente. Pero curiosamente quienes más se opusieron a esto fueron los propios maestros del sistema educativo, ¿no?, de las escuelas primarias, porque no habían recibido un entrenamiento en esa forma de dar clases y les resultaba difícil. Y entonces a los 2 años creo que la Secretaría de Educación Pública canceló ese experimento de los libros de texto, que fue una cosa muy bonita, y ya se volvió a la enseñanza por disciplinas, por materias, y la integración de las ciencias sociales y ciencias naturales pues parece que no se hace a nivel de escuela primaria, pero tal vez a otros niveles sí hay algunas experiencias más positivas. En fin, es lo que me recordó cuando usted, maestra, me hizo el favor de presentarme. Pues repito, es un gusto para mí estar aquí en esta convención. Yo sé que este es el último día, que han trabajado muchísimo y que además terminando mi charla pues va a haber una mesa redonda en que el mismo tema, creo, de lo que me toca platicar con ustedes se va a desarrollar en una mesa. Yo vi el programa cuando me lo mandó la maestra Cristina y realmente quedé impresionado de la cantidad de actividades que han tenido lugar en esta convención en los últimos 3 días, y lamento que no haya yo podido venir antes y participar en algunas de estas actividades tan importantes, ¿no? Cuando me pidieron el título de mi participación, me quedé pensando un poco, y el título es Ambiente y Sociedad. Medio ambiente y sociedad, realmente, la lucha por la seguridad humana, que es uno de los temas más importantes del mundo actual. Y voy a comenzar mi intervención recordando que, como sabemos, pero que mucha gente no lo quiere reconocer todavía, que tal vez el principal peligro para la humanidad hoy en día es el famoso cambio climático, o el calentamiento global, que es una parte de este cambio climático. Este tema, del que no se hablaba todavía hace muchos años, más que pues en algunos seminarios de especialistas, en los últimos años ha sido objeto de múltiples estudios, de conferencias internacionales, de pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas, y se está trabajando en convenciones internacionales para poder influir en este fenómeno que ha sido ya considerado como uno de los principales peligros, como una de las amenazas principales para la sobrevivencia de la especie humana en el planeta que estamos ocupando. Ustedes saben sin duda que también aquí en México hay muchas personas que trabajan en esto, entre ellos don José Sarucán, a quien infelizmente no pude escuchar porque vino al principio de esta conferencia, pero lo he escuchado y leído en otras ocasiones, pero también el doctor Miguel Molina y otros que han recibido premios internacionales y están preocupados por esto
del cambio climático. Ustedes saben que todo esto puede consultarse en revistas de la propia UNAM, Ciencia y Desarrollo, o de la revista Ciencias de la Academia Mexicana de Ciencias, donde cada vez más hay referencias a esta temática más importante. Déjenme citar un párrafo de un estudio reciente de la ONU al respecto, y cito: hay pruebas claras de que las actividades humanas contribuyen a que los gases de efecto invernadero se acumulen en la atmósfera, lo cual provoca un aumento gradual de la temperatura de la Tierra. En particular, se produce dióxido de carbono cuando se queman combustibles fósiles para generar energía o cuando se talan y queman los bosques. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cabe predecir que la temperatura del planeta habrá aumentado entre 1.4 y 5.8 grados centígrados en el año 2100. Este aumento previsto es más importante que cualquiera de los experimentados por el clima en los últimos 10.000 años, y sus efectos para el medio ambiente mundial pueden ser muy significativos. Es una subdeclaración, un understatement, como dicen en inglés, ¿no? Que muy significativos, pues es algo más que eso, ¿no? Las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se basan en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, establecido conjuntamente por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial Meteorológica en 1988. El grupo es una red mundial de 2.500 científicos y expertos eminentes que pasan revista a las investigaciones científicas sobre la materia. Fin de cita. Hubo una convención sobre cambio climático adoptada por la ONU, por los países miembros de la ONU en 1992, es decir, que ya tiene 20 años, y hay protocolos posteriores, pero todavía no se ha llegado a una nueva convención en la que se está trabajando actualmente, porque el problema se ha agravado, como sabemos, desde 1992. En 1992 fue nada más un primer enfoque, una primera vez que los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, pues preocupados por esas señales, quisieron hacer algo, pero desde entonces nuestros conocimientos han aumentado muchísimo en cuanto, como dicen ellos, lo significativo de estos cambios para el planeta y para la especie humana, y desde luego todas las demás especies también. Pero vamos más atrás. Cuando yo comencé mis estudios hace muchas décadas, sí se hablaba del medio ambiente, pero el medio ambiente era considerado como algo fuera del ser humano, no parte del ser humano y sus actividades, fuera del ser humano, a ser utilizado, a ser domado, modificado, explotado. El medio ambiente debía ser explotado. Fíjense, esto ya no lo usamos hoy en día, pero yo recuerdo en México, en los años 30, la Liga de Agrónomos Socialistas, que la había en aquellos años, proclamaba que lo importante era explotar la tierra y no al hombre. Ese era el lema de la Liga de Agrónomos Socialistas, ¿no? Estaban en contra de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? No se hablaba de mujeres, desde luego, todavía, pero el hombre por el hombre, pero al mismo tiempo se decía, explotar la tierra sí vale, porque eso es lo que hacen los campesinos, los agricultores, etcétera, etcétera. Entonces había una visión
pues muy parcial de todo lo del medio ambiente, incluso en nuestro país, hace algunas décadas. Pero por lo general en aquel entonces se enseñaba que las sociedades humanas se adaptan al ambiente. Y en antropología, que yo estudié a partir de los años 50 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues nos contaban que los diferentes grupos sociales, grupos culturales en distintas partes del mundo, pues se distinguían por la forma en que se adaptaban al medio ambiente, ¿verdad? Entonces los cazadores de las selvas amazónicas se comportaban de alguna manera según el ambiente, y los esquimales, como se llamaban entonces, ahora se llaman inuit en su propio idioma, los esquimales en el Ártico pues se adaptaban de otra manera al ambiente frío del Ártico. Pero más allá, en cuanto a medio ambiente, no se adelantaba mucho, incluso en aquellos años, no era algo que entraba en el discurso científico y mucho menos en el discurso político. Pero sabemos que desde el siglo XIX, un investigador, Haeckel, inventó la palabra ecología, apenas en el siglo XIX, y con esto se refería a las relaciones entre organismos vivos que estaban en el medio ambiente, en el mundo. Pero tardó mucho en penetrar en la educación formal de ciencias naturales y libros de texto este concepto de la ecología como el estudio de relaciones entre organismos vivos en vez de estudiar cada organismo vivo por separado. Y hoy en día se llega a hablar de sistemas ecológicos o de ecosistemas, ya no solo de la ecología, sino todos estamos en ecosistemas. ¿Qué es eso de los ecosistemas? Pues en ciencias sociales también se adoptó la palabra ecología desde los años 50, por ejemplo, y surgió la ecología urbana, pero eso no tenía que ver con ciencias naturales, era simplemente adaptar la palabra ecología tomada de Haeckel a las relaciones entre grupos sociales en el proceso de urbanización de alguna ciudad, incluyendo pues la diferenciación de barrios según su función, barrios comerciales, barrios residenciales, los barrios de producción industrial en las afueras de las ciudades. Básicamente provenía eso de Estados Unidos y de algunos estudios europeos, y utilizaban entonces la idea de ecología urbana, pero sin referirse a lo que realmente Haeckel había intentado hacer desde el siglo XIX. Lo mismo los antropólogos nos enseñaban en la clase que había algo de ecología cultural entre diferentes grupos que, como decía yo hace un rato, se adaptaban de manera diferente a los medios, ambientes distintos que había en el mundo. Pero finalmente, en años más recientes, y hay una amplia literatura sobre esto que seguramente muchos de ustedes ya conocen, entonces no voy a hablar mucho más de estas cosas. Pero finalmente surge el concepto de la socioecología, que es algo que en los últimos años se ve mucho en la literatura. La socioecología, definida como la relación interactiva entre el ambiente vivo y la vida humana en sociedad. Y esto es, creo, lo que nos interesa hoy en día, sobre todo en relación con lo que decía yo al principio, que es la amenaza, ¿no?, del cambio climático que se cierne sobre la vida humana en sociedad. Esta es una de las áreas científicas más dinámicas de la actualidad, inter y multidisciplinaria, que se usa para profundizar nuestro conocimiento sobre esta materia. Pero no solo para aumentar nuestro conocimiento, sino sobre todo para actuar sobre la realidad en beneficio de la sociedad y de la humanidad en su conjunto. Y creo que esa es la relación
nueva, la más reciente que se da en los estudios ecológicos y con el concepto de la socioecología. El doctor Paul Crutzen, un distinguido químico, Premio Nobel de Química, acuñó el término recientemente de antropoceno, para referirse a la época geológica actual, que dio inicio a finales del siglo XVIII, cuando comenzaron a notarse claramente los efectos del calentamiento global. Desde el siglo XVIII se notaron los efectos del calentamiento global en el mundo, los gases de invernadero en la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono y el metano. Y nos dice Crutzen, este descubrimiento coincide con el invento por el escocés James Watt de la máquina de vapor en 1784. Entonces, ya desde entonces se advierte por primera vez el efecto que una actividad humana puede tener sobre el ambiente en general. Pero dice Crutzen que durante la época del Holoceno, en la que se supone que vivimos, que tiene 1 millón de años, desde la aparición de la especie humana en la Tierra, la especie humana pudo adaptarse a distintos espacios y modificar en su beneficio algunos de estos espacios. Y esto es lo que preocupa a Crutzen y a muchas otras personas. En los últimos 3 siglos, la población humana aumentó más de 10 veces y hay actualmente más de 6 millones de humanos en la Tierra, muchos más, perdón, dije 6 millones, 6,000 millones de humanos en la Tierra. 6 millones, pues apenas aquí en el estado de Chiapas, ¿no? O un poquito más, menos, pero 6,000 millones de humanos en la Tierra. Más de la mitad de la población humana vive ahora en ciudades y en megaciudades. La industria creció más de 40 veces desde la época del señor Watts, y el uso de energía, dice Crutzen, más de 16 veces. La humanidad consume más de la mitad de toda el agua fresca que hay en el planeta. Más grave todavía, en pocas generaciones más, habremos consumido toda la energía de fuentes fósiles existente y que fue generada a lo largo de cientos de millones de años. Y los efectos geológicos de las actividades humanas quedarán por millones de años. Por ejemplo, esto que se llama ahora el fracking, que ya las compañías energéticas extranjeras están llevando a cabo en varias partes de nuestro país, está destruyendo los mantos freáticos en muchas partes, sobre todo en el norte de la República, donde se han encontrado depósitos de gases de millones de años de edad, y estos efectos van a quedar por otros millones de años y van a afectar totalmente la dinámica del ambiente físico en el que vivimos. Pero en la época del Antropoceno, que acuñó el doctor Crutzen, la especie humana está empecinada en destruir el medio ambiente en el que se ha venido desarrollando. Y esto, dice Crutzen y dicen otros, como los del panel internacional sobre cambio climático de la ONU, ¿no? Eso es precisamente lo que ha caracterizado la época actual. Y esto puede desencadenar una de tantas
extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra. No más que esta vez puede ser la extinción masiva de la especie humana. Y a diferencia de las extinciones anteriores, las de los dinosaurios, etcétera, o de los mamutes, etcétera, ¿no?, en que se destruyeron por el medio ambiente que fue cambiando, en esta ocasión nos dicen la especie humana se está autodestruyendo a sí misma por las actividades que realiza de destrucción sobre el medio ambiente en el cual estamos viviendo. El calentamiento global es solo una de las manifestaciones de la probable extinción de la especie humana. Me dicen mis amigos que saben de estas cosas que no hay que preocuparse porque no va a ocurrir todavía en nuestra vida actual, pero sí puede ocurrir en unos cuantos miles de años, ¿no? Es decir, nuestros descendientes sí podrán autoextinguirse finalmente. Pero eso solamente si no hacemos algo. Y si hacemos algo hay que hacerlo pronto, porque si no son realmente procesos irreversibles, según Crutzen y según muchas otras personas. Además del calentamiento, hay varios otros procesos a largo plazo que aumentan cada día el peligro que se cierne sobre nosotros. La lluvia ácida, los desastres naturales, huracanes, inundaciones, etcétera, la creciente escasez de agua, la deforestación, la desertificación, la ruptura de numerosas cadenas ecológicas necesarias para la sobrevivencia humana. Uno de los procesos con probables consecuencias incontrolables es la elevación paulatina del nivel de los mares, que puede hacer desaparecer bajo las olas a varios países e islas del Pacífico y del Caribe, y eso en pocos años puede suceder. Australia ya ofreció recibir a los refugiados que puedan provenir de las pequeñas islas del Pacífico antes de que éstas desaparezcan totalmente. Otro cambio anunciado es la modificación de las corrientes marítimas, de los vientos, de los regímenes de lluvias, de los ciclos agrícolas, la disminución de los activos mundiales pesqueros, de las rutas migratorias de las aves y, por lo tanto, de los ecosistemas en los que habitan muchos millones de personas en distintas partes del mundo. A lo largo de las costas se sumergerán numerosas metrópolis con millones de habitantes, creando el caos mundial, para no hablar de los pequeños paraísos tropicales con los cuales cada uno de nosotros tiene que haber soñado alguna vez, me imagino. Como botón de muestra, recuerden los daños ocasionados por el huracán Sandy en Nueva York hace apenas 2 años, cosa que se puede ir repitiendo cada vez con más fuerza. O bien los resultados del tsunami en Japón hace un par de años, de los cuales vimos videos realmente espantosos. Todos estos desastres naturales anunciados tienen implicaciones planetarias, aunque los humanos solamente somos capaces de movilizarnos para ocuparnos, en el mejor de los casos, de un desastre a la vez.
y eso nada más en un espacio local y reducido. Ante la amenaza mundial, estamos prácticamente desarmados e impreparados. Las diversas conferencias y convenciones internacionales sobre el tema hasta ahora han dado solo pobres resultados. En el ámbito de la ONU existe un núcleo duro de estados que se oponen a toda acción regulatoria que puede afectar los intereses de las grandes compañías petroleras y mineras, cuyas actividades contribuyen mayormente al proceso de calentamiento global. Las amenazas a la humanidad y a la civilización, como la conocemos, no provienen solamente de desastres naturales inducidos o no por la propia actividad humana. Pueden tener diverso origen en esa misma actividad. Ahí está, por ejemplo, la amenaza de las pandemias como el SIDA y ahora el ébola, que aunque tengan su origen en África, se extienden rápidamente por el mundo. Pocos recuerdan que durante la Primera Guerra Mundial, el centenario de cuyo inicio se rememora este año precisamente, una epidemia de gripe causó más muertes en el mundo que todas las acciones militares juntas de la Primera Guerra Mundial. Si el ébola no logra controlarse en poco tiempo, señalan los expertos, sus efectos podrán llegar a ser igualmente mortíferos. Hay quienes sugieren que estos virus no se encuentran libremente en la naturaleza, sino que escaparon de algún laboratorio secreto de guerra biológica. No está comprobado, pero sí circula la hipótesis. También recordemos que en América las epidemias de viruela traída involuntariamente, yo supongo, por los aventureros españoles, pero también usada algunas veces con toda intención hasta el siglo XIX como arma contra los indios, diezmó en pocos años la población indígena y debilitó demográficamente su resistencia a los invasores, y eso sí está comprobado actualmente. El mundo se encuentra cada vez más amenazado por peligros creados por las propias sociedades humanas. Un sociólogo alemán, Ulrich Beck, dice que vivimos en una sociedad de riesgo. Sociedad de riesgo. Riesgos creados por nosotros mismos y que ponen en riesgo nuestra propia sobrevivencia. Ejemplo, la posibilidad de una guerra nuclear, que puede estallar por accidente en cualquier momento. Y ahora, si leen ustedes las últimas noticias internacionales, hay quienes hablan del inicio de una nueva etapa de guerra fría, no solo entre el comunismo y el mundo libre, como antes, sino simplemente entre las dos grandes geopotencias que son Rusia, ahora que ya no es la Unión Soviética, y Estados Unidos. Y todavía ayer salían fotos y videos de la reunión que creo que hoy debe terminar en Australia, en que el señor Putin y el señor Obama pues casi ni se hablan. Imagínense lo que esto puede significar para la sobrevivencia de la especie humana en caso de un accidental, ¿no?, botón apretado accidentalmente
que desencadena una guerra nuclear, simplemente porque el señor Putin y el señor Obama no se caen bien. En fin, esa es la sociedad de riesgo de la que nos habla Ulrich Beck. Ese riesgo existió no solamente durante medio siglo, a lo largo de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino realmente, como acabo de decir, sigue existiendo entre Rusia y Estados Unidos en lo que algunos llaman una nueva Guerra Fría. Pero Beck habla de otros riesgos también, entre ellos nuestra incapacidad, demostrada hasta ahora, de controlar el acelerado deterioro ambiental, el cual, aunado al imparable crecimiento demográfico, ha puesto en peligro nuevamente la vida humana en el planeta. Algunos riesgos pueden ser previstos, pero no siempre pueden ser controlados. Por ejemplo, el huracán Katrina que devastó Nueva Orleans en 2005, la fuga de combustible nuclear en Fukushima, en Japón, a raíz del tsunami al que me referí, y algunos años antes en Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, o bien entre nosotros el sismo de 1985, que fue un verdadero desastre para la población. Beck sostiene que ante riesgos siempre existentes, solo puede haber tres reacciones: la negación, la apatía o la transformación. Por ejemplo, en las costas de Yucatán existe el cráter del impacto de un asteroide que cayó allí hace unos 10,000 años. No sabemos nada sobre las consecuencias que tuvo sobre el medio ambiente o la población preexistente, pero nos las podemos imaginar. Actualmente nadie piensa en la llegada inminente de otro asteroide en territorio o aguas mexicanas, pero el riesgo existe aunque sea mínimo. No estamos preparados para enfrentar esta eventualidad. Esa sería la negación absoluta de la que habla Beck. Hay unos 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Los republicanos acaban de ganar las elecciones. Seguramente no habrá reforma migratoria que valga durante los 2 años que le quedan a la administración del presidente Obama, aunque todavía ayer salió la noticia que ahora Obama dice que sí se va a dedicar a una reforma migratoria. Pero a mi juicio aumentarán las probabilidades que en los próximos años se incremente el flujo de deportaciones y expulsiones de mexicanos a lo largo de la frontera. ¿Estaremos preparados para recibir a tantos conciudadanos cuando ni siquiera podemos crear suficientes empleos para los que se quedaron aquí? Pues evidentemente que no. Eso es, digamos, la apatía total. Y déjenme contarles una anécdota. Hace pocos días, la semana pasada, estuve en la frontera norte, en Tijuana, y ahí hubo un evento de derechos humanos junto a la frontera, junto a la línea que separa a México de Estados Unidos allí. Hicieron una ofrenda floral, porque era en torno del Día de Muertos, ¿no? Una ofrenda floral por todos los mexicanos que han muerto en los últimos años tratando de pasar al otro lado, o si están en el otro lado, muertos por hambre o por sed o por violencia, ¿no?, en el estado fronterizo, ahí de California o de Arizona. Pero lo peor es que
de vez en cuando, la Guardia Fronteriza de Estados Unidos decide hacer una redada de mexicanos indocumentados que se encuentran en la parte suroeste de Estados Unidos y los recoge y claro, pues están indocumentados, son llamados ilegales, ¿no? Pero no hay nada ilegal en ser un ser humano, ¿no? Lo ilegal es lo que hace la Guardia Fronteriza ya al levantar a esta gente por no tener papeles en orden, ¿no? Y entonces los deportan al lado mexicano, de acuerdo con la Guardia Fronteriza, la de Migración Mexicana, que dice, venga, y los depositan ahí en Tijuana, y no hay nadie que se encargue de ellos, que les dé una manita de nuestras autoridades, ni el Instituto Nacional de Migración, ni el municipio de Tijuana, ni el de Mexicali, ni el de otros lugares fronterizos, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal. Entonces, ¿qué pasa con muchas de estas gentes? Pues se quedan ahí tirados como basura en el lecho seco del río que separaba ahí hace alguna vez Estados Unidos de México, el río Tijuana, le dicen, ¿no? Y ahí, entre las minas de arena que hay ahora en Tijuana, hacen unos agujeros como animalitos para protegerse contra el frío y dormir debajo de la arena. Y no hay nadie más que algunas organizaciones civiles, algunas vinculadas a la iglesia y otras a los derechos humanos, que los organizan para recibir algunos desayunos o darles alguna ayudadita, porque básicamente eso ya es parte aparentemente del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no?, de que todo es libre para el transporte y todo salvo los seres humanos. No son objeto de libre comercio, pero sí son objeto de libre deportación, y entonces llegan a su propio país y ahí no hay quien se ocupe de ellos. Y nosotros hablamos con un señor ya de edad media que acababa de ser deportado, que había vivido 11 o 12 años en Estados Unidos, pero nunca había podido organizar sus papeles, entonces cayó en la redada, fue deportado a Tijuana y ahí está sin poder regresar a su tierra. Es de Huajuapan de León, en Oaxaca, pero dice, ¿para qué voy allá si ya mi familia ya no está? No tengo nada que hacer ahí, no conozco ya a nadie en Huajuapan de León, porque toda mi familia está en Estados Unidos, y me necesitan ahí en Estados Unidos, porque yo trabajaba. Mientras estaba yo allá, trabajaba, aunque no tenía papeles, aunque era ilegal. Y ahora en Tijuana, pues ni trabaja ni nada, es un verdadero nini, como dice el lenguaje común, ¿no? Ni trabaja ni estudia. En fin, ¿qué otra cosa no hace? No sé, pero es uno de los ejemplos, ¿no?, realmente del drama humano que se da en torno a estos riesgos, ¿no?, que son creados por los propios seres humanos y a los cuales la sociedad ya no es capaz de responder, como dice este sociólogo alemán al que me permití citar. Y por eso dice Beck, mejor la tercera opción, preparémonos para transformar al mundo ante los crecientes riesgos que nos amenazan y que han creado un clima de creciente inseguridad mundial. Los desastres ambientales, el peligro de la guerra nuclear, los diversos terrorismos que tienen a su alcance cualquier cantidad de armas y tecnologías modernas, las pandemias que apenas pueden ser controladas, la rápida disminución de fuentes de agua, las periódicas hambrunas que estallan en muchos países pobres, las tragedias humanas que acompañan los flujos internacionales de migrantes, como lo que acabo de mencionar, que son refugiados económicos en su mayoría,
no son tanto refugiados políticos como en épocas anteriores. Ahora se trata sobre todo de refugiados económicos que tratan de buscar la sobrevivencia y alternativas en otros países, ¿no? La proliferación mundial del crimen organizado vinculado al narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y la corrupción de los procesos políticos y económicos en prácticamente todos los países, todo esto está en la base de la inseguridad que impera actualmente en todas partes. Así que no solo es un problema de nuestro país, ni siquiera solo de un estado vecino en nuestro país, sino está en todas partes. Pero resulta que los principales riesgos no son propios de un solo país o específicos de una localidad. Hoy en día se trata de riesgos globales y aquí nos tropezamos con problemas que parecen insuperables. Por una parte, las estructuras del Estado Nacional, que generalmente es nuestro principal punto de referencia, son ineficientes para manejarlos. Tomemos como ejemplo la crisis financiera bancaria en Estados Unidos en el año 2008, que desembocó en una recesión económica mundial de la cual todavía no salimos. ¿Por qué? Porque las medidas tomadas por los gobiernos sirven para proteger a los grandes imperios financieros que dominan la economía mundial, mas no para apoyar a las poblaciones mayoritarias, excluidas, marginadas y superfluas, según los dogmas del capitalismo actual, superfluas, seres humanos superfluos. Recuerda el fascismo, ¿no? ¿Y por qué son ineficientes los estados para hacer frente a los desafíos que deberían enfrentar en defensa de sus propios pueblos? Pues porque por otra parte, contrariamente a la retórica bien pulida de sus agentes mediáticos, la idea de una sociedad democrática que funcione en beneficio de las mayorías más necesitadas es más fantasía que realidad, como lo estamos viendo actualmente aquí en nuestro país. Me cortaron la voz. Eso sí es tecnología. Bueno. De ahí, ¿me oyen? Cambia de micrófono. Sí. A ver. Hola, hola. Gracias. Ahora sí. Bueno, sí, hablaba yo de las poblaciones marginadas, superfluas para ciertos hacedores de opinión en el capitalismo existente. Pero decía yo por qué son ineficientes, ¿no? Otra vez se nos fue. Es la luz. Sí, es la luz. Yo creo que es el maratón.
Sí. Pero mira, pues los megáfonos son buenísimos, nunca fallan. Bueno, dice el técnico que aunque no me escuchen va a quedar registrado. Bueno, sí, ahora sí ya me pueden oír. Bueno, en todo caso queda registrado. Bueno, pues fuerte. Pues voy a hablar fuerte, todavía me queda algo de voz. ¿Me oyen allá atrás? Bueno, pues estábamos en que era preciso buscar alternativas ante los ubicuos riesgos globales que nos acompañan todos los días y desarrollar estrategias que permitan pasar de un estado de inseguridad a un estado de seguridad. Pero no seguridad policíaca o militar, pública, interna, nacional o internacional. Cualquiera de estos términos es usado con soltura por los políticos. Si no estamos hablando aquí de seguridad humana, que es un concepto que ya forma parte del vocabulario de los organismos internacionales y de diversas disciplinas académicas. Así me voy a permitir leer un extracto de un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas sobre el tema de la seguridad humana. Y dice, la seguridad humana complementa a la seguridad estatal porque promueve el desarrollo humano y realza los derechos humanos. Complementa a la seguridad del Estado al centrar su foco de atención en las personas y haciendo frente a inseguridades que no han sido consideradas como amenazas para la seguridad estatal. Al contemplar este otro género de riesgos adicionales, amplía el foco de desarrollo, de desarrollo humano más allá del concepto que tradicionalmente se usaba de crecimiento con equidad. El respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de la seguridad humana. Y ahí me viene a la cabeza nuevamente el ejemplo que decía hace un momento de la conversación que tuve hace apenas 2 semanas en Tijuana, ¿no?, con este señor que la migra norteamericana había deportado después de muchos años de existencia y de trabajo en ese país, y estaba ahí en la frontera, en la línea en Tijuana, sin saber qué hacer con su vida, sin saber de dónde iba a sacar el próximo alimento, sin saber qué le estaba pasando a su familia que tuvo que abandonar en Estados Unidos por la acción de la migra. Entonces, esta es la protección de la seguridad humana que la mayoría de los estados, incluso los más ricos del mundo, no tienen la capacidad de hacer porque no tienen las políticas adecuadas para enfrentarse a eso. Y ni les interesa. Eso es lo peor, ni les interesa. Entre otros aspectos, cito nuevamente el informe de la ONU, sigue existiendo una situación generalizada, dice la ONU ya desde hace algunos años, sigue existiendo una
una situación generalizada de pobreza extrema. El funcionamiento adecuado de los mercados, al igual que el establecimiento de instituciones fuera de los mercados, son una clave para la erradicación de la pobreza. Arreglos comerciales eficientes y equitativos, el crecimiento económico que beneficie a las personas en condiciones de pobreza extrema, así como una distribución justa de los beneficios, son elementos esenciales, dice la ONU, elementos esenciales del concepto de seguridad humana. Además de hacer frente a la pobreza crónica, la seguridad humana se centra en las condiciones económicas desfavorables sobrevenidas, los desastres naturales y los impactos sociales de las crisis. Para garantizar la seguridad de las personas afectadas por las crisis o para permitirles salir de la pobreza, necesitamos arreglos sociales para subvenir a sus necesidades básicas y garantizar unos niveles económicos y sociales mínimos. Eso no lo tenemos, ni en México ni en otras partes. Las 3/4 partes de la población del mundo no gozan de la protección de la seguridad social o no tienen un trabajo garantizado. Es preciso intensificar los esfuerzos para asegurar niveles de vida sostenibles y seguridad basada en el trabajo para todos. Bueno, esto lo descubre la ONU a principios del siglo XXI, como si fuera una gran novedad, cuando los movimientos sociales, los grupos organizados de obreros, de campesinos, de migrantes, etcétera, etcétera, en todas partes del mundo se han venido ocupando de estas cuestiones, pero claro, como dice Beck, desde fuera del sistema, para tratar de influir al interior del sistema sobre sus gobernantes, sobre las autoridades, sobre quienes toman decisiones en materia económica, etcétera. Pero la ONU ahora ya lo establece como un imperativo para todo el mundo. Lo que pasa es que no sabemos si los estados, miembros de esa augusta organización que se llama Naciones Unidas, realmente le hagan caso. Y nuevamente, por el ejemplo que les acabo de dar, pues no parece que le estén haciendo mucho caso. Y sin embargo, este informe de la ONU, que es una síntesis de lo que vienen discutiendo desde hace muchos años, dice: el acceso a la tierra, el crédito, la educación y la vivienda, especialmente para las mujeres pobres, tiene una importancia crítica. La distribución equitativa de los recursos tiene una gran importancia para garantizar los medios de vida y puede realizar la capacidad y el ingenio de las personas. Las medidas de protección social y las redes de seguridad pueden contribuir a establecer unos niveles sociales y económicos mínimos. Los estados, con el apoyo del sistema internacional, necesitan establecer medidas de alerta temprana y de prevención de los desastres naturales y las crisis económicas o financieras. Hasta ahí el informe de Naciones Unidas. ¿Por qué lo estoy citando in extenso? Porque no es para los que estén aquí en esta convención algo nuevo, ¿no? Yo sé, porque he participado además durante años en grupos
académicos de investigación, de estudios, análisis, buscando alternativas a lo que está pasando en el mundo, en nuestras propias sociedades, en torno precisamente a la pobreza, a la violación de los derechos humanos, a las grandes desigualdades y a la incapacidad de los estados, incluso los que se nombran como estados democráticos, de hacer frente a estos problemas de una manera eficaz. Y lo digo porque si lo dice la ONU, quiere decir que a lo mejor hay una conciencia mundial que se está haciendo y que parte precisamente del análisis del cambio climático, ¿no? Que algunos dirían, no, pues eso es afuera, es algo que no nos afecta, ¿no? Cuando estamos viendo que ese cambio climático es resultado de una serie de actividades, ¿no? Que se aumentan, ¿no? Catalizándose de los seres humanos en sociedad, cuando las sociedades están organizadas de tal manera que no pueden ellas mismas limitar esos cambios sobre el medio ambiente que crea la propia sociedad humana. Y que al crearla, entonces, pone más en evidencia lo que el sociólogo alemán Beck llama una sociedad de riesgo. Nosotros creamos los riesgos por nuestras propias actividades, ¿no? Pero somos incapaces de manejar esos riesgos, ¿no? Ni siquiera a veces a nivel muy local, como se ha visto la fábrica esta de energía nuclear en Fukushima, en el Japón, o anteriormente la de Chernobyl. Es decir, creamos riesgos que se nos escapan de las manos y del control posible. Y esto nos lleva pues a analizar el tipo de estructuras de decisiones que hay en nuestros países que producen precisamente estos resultados, que sumando unos a otros pues llegan a la conclusión de que la especie humana, probablemente la primera que jamás hubo de seres vivos en el planeta, está en un camino de autodestrucción y de posible extinción, muchos miles de años en el futuro, espero, ¿no? Pero que por no poder controlar las actividades que realizan en el mundo actual. Una de las áreas en las que más se puede observar la dinámica relación entre la tierra y sus recursos, los riesgos globales y la inseguridad humana, es la agricultura campesina en México, pero también en algunos otros países. ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, porque no quiero tomar demasiado tiempo, pero como nos han interrumpido técnicamente un riesgo, ¿no? Que no previene, hay que hacer frente a ese riesgo. Pues hablando del campesinado mexicano, hubo una época en que el Estado mexicano tenía por objetivo mejorar las condiciones de los campesinos, incluyendo los pueblos indígenas, mediante la reforma agraria, el impulso a la educación y diversas políticas de desarrollo rural. Esta etapa duró más o menos medio siglo, de los años 30 a los 80 del siglo pasado. A raíz del acuerdo con Estados Unidos, conocido como el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de 1994, los gobiernos subsiguientes hicieron marcha atrás y abandonaron el poco apoyo que se había dado a la agricultura campesina hasta entonces. Esta contrarreforma agraria, que se plasmó en una reforma constitucional de 1992, condujo a la privatización de los recursos del campo, al empobrecimiento de la población campesina e indígena y al incremento brutal del éxodo rural y la emigración hacia Estados Unidos
de millones de campesinos mexicanos. Lo rural opera, ya sea como territorio geográfico o como espacio social, como una dimensión estratégica entre el mundo de la naturaleza y el mundo de los artefactos, las ciudades y más recientemente la industria. Por ello, dice un ecologista muy importante en México, Víctor Toledo, conforma un corte o una instancia de la realidad donde se hace necesario utilizar de manera integrada los enfoques particulares de las ciencias naturales con los de las ciencias sociales y humanas. Es precisamente a través o a partir de una visión nueva y dinámica de la ecología en que se podría llegar a integrar la contribución de las ciencias naturales y las sociales. Déjenme hablarles brevemente de la historia de un símbolo nacional emblemático, que es el maíz. Sé que hubo una mesa sobre esto en esta convención, me hubiera gustado estar presente y escuchar, pero infelizmente no llegué a tiempo. Pues el maíz, planta originaria del altiplano central, conocida como el teocintli, fue domesticada hace unos 8,000 años en los alrededores de Tehuacán. Uno de los pocos granos de carácter universal, con el arroz, el trigo y algunos otros, ¿no? Es la base misma de la civilización mesoamericana, que no se puede entender sin el país, sin el maíz y sin el país. Los campesinos mesoamericanos llevan miles de años utilizando el maíz, enriqueciendo su cultivo mediante la selección natural de especies distintas. Es parte de un complejo de plantas, suelos, animales endémicos y uso cuidadoso del agua. La milpa es el complejo cultural mesoamericano por excelencia. Ay, muchas gracias. Qué amable. La milpa, como complejo cultural mesoamericano, hace el mejor uso posible de los escasos recursos naturales que proporcionan los bosques, los paisajes montañosos, los territorios planos. La milpa es una huerta dinámica cuyo cuidado está tradicionalmente a cargo de toda la familia campesina. Maíz, frijol, chile, calabaza, animalitos del huerto, etc. Me sorprendió ayer que venía yo de Tuxtla, todavía ver aquí en la carretera, junto a la carretera, una cantidad de lotes de maíz recién cosechados, pero que tienen esa historia. Y para los indígenas que viven aquí en el tramo que tenemos entre San Cristóbal Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, los indígenas celtales y tzotziles de estas alturas, pues practican sobre todo la famosa milpa, que es un artefacto cultural, ya decimos los antropólogos, no es solo un pedazo de tierra con una planta encima, es toda una cultura, la cultura del maíz, y de origen milenario, porque ya los códices prehispánicos y los monumentos prehispánicos nos hablan del maíz y nos hablan de esa milpa. La milpa ha sido adaptada a la economía de subsistencia de los campesinos mexicanos desde épocas prehispánicas, pasando por la etapa colonial hasta el siglo XXI. El campesino planta, cosecha, guarda, consume, vende, selecciona las mejores semillas y repite el ciclo.
Hoy en día, ante recursos cada vez más escasos, agua, tierra, bosques y la presión demográfica, los campesinos luchan contra una productividad decreciente y la falta de apoyos, ya mencionada, de las políticas públicas. Son desplazados por el maíz importado, que se siembra mecánicamente y que requiere de insumos químicos caros e inalcanzables para la mayoría de los campesinos. Más recientemente, el maíz genéticamente modificado y subsidiado, introducido por empresas transnacionales como la Monsanto, pone en peligro la sobrevivencia de los maíces locales y subordina al productor a depender de las distribuidoras del maíz genéticamente modificado, semillas, insecticidas, fertilizantes, que solo estas empresas están proporcionando. Se ha terminado la etapa en que podíamos pensar en la posibilidad de asegurar la soberanía alimentaria del pueblo mexicano. Eso todavía hace unos 30, 40 años era un ideal que tenían los economistas rurales, los economistas agrícolas, los agrónomos, ¿no? Y muchas otras gentes en México, que lo importante, incluso algunos políticos, era asegurar la soberanía alimentaria, un sueño ya desaparecido, ¿no? La mayor parte de lo que consumimos en alimentos en México es importado, gracias precisamente al TLC. Especialistas dicen que el derrumbe de la milpa del complejo mesoamericano del maíz y su sustitución por maíz genéticamente modificado en extensas plantaciones, sobre todo para usos industriales como el biodiesel, es un ejemplo más de la desposesión o despojo de los campesinos para beneficio de las empresas transnacionales y de la degradación del medio ambiente agrícola, con consecuencias incalculables sobre el futuro, sociedad de riesgo. En otras partes, la actividad minera, promovida asiduamente por los últimos gobiernos mediante concesiones sobre gran parte de la superficie del país a empresas extranjeras, sobre todo canadienses, conducen al despojo de las tierras campesinas, sobre todo entre los indígenas, y a la destrucción y degradación del medio ambiente, mantos freáticos, bosques, fauna y flora local, etcétera, con efectos nocivos sobre la salud de las personas y además provocando desplazamientos involuntarios y forzados a veces de las poblaciones locales, en gran mayoría indígenas. Aunque la Constitución, nuestra Constitución, habla del derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada, así lo dice un texto de Naciones Unidas, esta aquí en nuestro país aún no está reglamentada y en la mayoría de los casos ni siquiera se cumple. Para los pueblos indígenas, la tierra y en general la naturaleza tienen una cualidad sagrada que está casi ausente del pensamiento occidental. Esto lo dice otro ecologista mexicano, Arturo Argueta, que trabajaba con Víctor Toledo, a quien mencioné hace un momento. La tierra es venerada y respetada y su inalienabilidad es reflejada en prácticamente todas las cosmovisiones indígenas. Los pueblos indígenas no consideran a la tierra meramente como un recurso económico. Bajo sus cosmovisiones,
la naturaleza es la fuente primaria de la vida, que nutre, sostiene y enseña. La naturaleza es, por lo tanto, no solo una fuente productiva, sino el centro del universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica. En el corazón de este profundo lazo está la percepción de que todas las cosas vivas y no vivas, y los mundos social y natural, están intrínsecamente ligados. Esto lo dice Víctor Toledo, quien agrega: la investigación acumulada en las últimas 3 décadas por investigadores pertenecientes a los campos de la biología de la conservación, la lingüística y la antropología de las culturas contemporáneas, así como de la etnobiología y la etnoecología, ha evolucionado convergentemente hacia un principio común. La biodiversidad del mundo solo será preservada efectivamente si se conserva la diversidad de las culturas y viceversa. Esta afirmación, que representa un nuevo axioma biocultural, ha sido nutrida por 4 principales grupos de evidencia: el traslape geográfico entre la riqueza biológica y la diversidad lingüística. Eso es muy importante. Aquí en Chiapas, por ejemplo, ahí donde hay mayor diversidad biológica todavía en este estado, como en otras partes del país, eso coincide con la diversidad lingüística y cultural de las poblaciones en ese lugar. Entonces, la diversidad lingüística se mantiene entre los territorios indígenas y las regiones de alto valor biológico, actuales y proyectadas. La reconocida importancia de los pueblos indígenas como principales pobladores y manejadores de hábitats bien conservados y la certificación de un comportamiento orientado al conservacionismo entre los pueblos indígenas, derivado de su complejo de creencias, conocimientos, prácticas de carácter, se dice, premoderno. Por eso, y con esto voy a terminar, la cuestión ambiental se vincula cada vez más al concepto de desarrollo sustentable. Se le ha dado mucha atención mediática a través del engañoso término de la economía verde. Este solamente, a mi parecer, es un truco que usan las empresas para incrementar sus ganancias, no para mejorar las condiciones de vida de las grandes masas de la población. Desarrollo sustentable implica generar empleos, ingresos, conservar y mejorar la calidad del medio ambiente y de la vida en los entornos urbanos y rurales, disminuir los riesgos inherentes en la economía capitalista mundial y aumentar la seguridad humana en todos sus aspectos. Lo demás, aunque se trate del término desarrollo sustentable, realmente es un desarrollo insostenible. Pero esto solo se logrará mediante la organización y movilización de la sociedad civil en todos los espacios disponibles, incluyendo desde luego las instituciones educativas, en las que deben ser discutidas libremente y sin cortapisas las distintas perspectivas sobre la realidad actual y las posibles y necesarias alternativas a los modelos dominantes de organización económica y social que nos han llevado a los desastres socioecológicos que estamos viviendo actualmente. Y aquí, pues, muchas gracias por su atención.